Señor director de debate, señor presidente. Acérquese el micrófono. No tengo nada que declarar. ¿Por qué razón? Porque no tengo nada que ver con Tarata. ¿Cuándo van a entender? Recuerdo cuando los marinos visitaron mi escuela para hablar sobre el terrorismo en el Perú. Fue una charla impactante, porque no solo nos contaron cómo atraparon al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, sino también cómo fueron los años más oscuros de nuestra historia reciente. Aunque al principio escuché con curiosidad los detalles de las operaciones militares, pronto me di cuenta de algo aún más preocupante, cómo esta época de violencia afectó profundamente la educación de nuestro país. Durante los años de terrorismo, especialmente entre los años 80 y 90, la educación en el Perú se vio gravemente golpeada. Escuelas cerraron, profesores fueron amenazados e incluso asesinados, y miles de niños quedaron sin acceso a una enseñanza básica. En las zonas rurales, Sendero Luminoso atacaba con brutalidad, destruyendo no solo la infraestructura escolar, sino también la confianza de las comunidades en el sistema educativo. En las ciudades, el miedo a los apagones y los atentados hacía que muchas veces las clases se suspendieran, dejando a toda una generación en la incertidumbre. Pienso en los miles de niños que crecieron en ese ambiente de miedo. ¿Cómo podrían concentrarse en aprender cuando las explosiones eran una constante? Las torres de electricidad caían y con ellas la luz. Las noches se llenaban de oscuridad y silencio. Un silencio que no era de paz, sino de tensión. En ese contexto, estudiar se convertía en un lujo, no en un derecho. Imagino a los estudiantes intentando leer a la luz de las velas o lámparas improvisadas, mientras sus padres se preocupaban más por la seguridad que por los libros. El impacto no solo fue material. Muchas familias, al vivir en constante peligro, decidieron que lo mejor era abandonar las escuelas. Algunos niños tuvieron que trabajar para ayudar a sus padres. Otros simplemente no regresaron porque no había maestros. Sendero Luminoso, con su ideología radical, buscaba imponer su propia visión del mundo, reclutando jóvenes y niños e incluso utilizando escuelas como espacios de adoctrinamiento. En lugar de un lugar de aprendizaje, muchas instituciones se convirtieron en campos de manipulación ideológica. En las ciudades, aunque la situación no era tan extrema, las universidades también se vieron afectadas. El miedo al terrorismo obligó a muchas instituciones a cerrar temporalmente. Incluso en los colegios, los horarios se reducían y las actividades extracurriculares desaparecían. Todo esto creó una brecha educativa enorme, una brecha que en muchos sentidos todavía estamos intentando cerrar. Las consecuencias de esta época aún son visibles. Muchas de las personas que vivieron su infancia o juventud en esos años no pudieron completar su educación. Esto los condenó a trabajos mal remunerados o a vivir en condiciones de pobreza. El terrorismo no solo destruyó vidas, también robó oportunidades y sueños. Y lo más triste es que en algunos casos esta situación de abandono se perpetúa hasta hoy en algunas zonas rurales. Pero no todo está perdido. Hoy más que nunca debemos reflejar sobre lo que pasó y trabajar para que nunca más vuelva a suceder. Es fundamental recordar cómo el terrorismo afectó nuestra educación para asegurarnos de que las generaciones futuras estén mejor preparadas. Es nuestra responsabilidad garantizar que todas las personas, sin importar dónde vivan, tengan acceso a una educación de calidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, no debemos dejar que el olvido borre estas historias. Es importante hablar sobre lo que pasó, no con rencor, sino con el objetivo de aprender y prevenir. Las escuelas pueden ser espacios donde los estudiantes conozcan esta parte de nuestra historia y reflexionen sobre el valor de la paz y la educación. Segundo, debemos exigir más apoyo para las comunidades rurales, donde las cicatrices de esa época todavía son profundas. Construir escuelas, capacitar a maestros y garantizar acceso a materiales educativos debe ser una prioridad. También podemos contribuir como jóvenes, informándonos, compartiendo conocimientos y ayudando a quienes no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Incluso algo tan simple como donar libros o participar en campañas educativas puede marcar una diferencia, porque la educación no es solo un derecho, es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir la ignorancia y el miedo. Hoy, mientras escribo esto, no puedo evitar imaginar cómo sería un Perú donde todos tuvieran acceso a la educación que merecen.
Un país donde la violencia y el terrorismo sean solo lecciones del pasado y donde la memoria colectiva nos ayude a construir un futuro mejor. Pero para que eso sea posible, debemos actuar, porque el cambio no llegará solo. Somos nosotros como sociedad quienes debemos asegurarnos de que nunca más silencien las voces de los estudiantes, los maestros y las familias que solo buscan un lugar seguro para aprender y crecer. El terrorismo dejó cicatrices profundas en el Perú, pero también nos dejó lecciones valiosas. Depende de nosotros aprenderlas, transmitirlas y asegurarnos de que la educación siga siendo un faro de esperanza, incluso en los momentos más oscuros.